Cada rompecabezas esconde una pista, cada silencio cuenta una historia. Bienvenidos a Shadow Code, soy Carrington. Una carta llega con un año de retraso y lo cambia todo. Bienvenidos a Shadow Code, soy su anfitrión. Carrington. Compartan su ubicación. Sus voces hacen que este viaje sea especial. Era una mañana muy peculiar, de esas que se ciernen entre estaciones, con una brisa demasiado fría para la primavera y una luz solar demasiado cálida para el invierno. Disfrutaba de la paz de nuestro modesto apartamento londinense cuando Hércules Poirot, mi ilustre amigo y el terror de los malhechores de toda Europa, recibió una carta sin igual. Se estaba recortando el bigote con precisión ritualista. La simetría es el espejo de la lógica, Hastings. Cuando sonó el timbre. Momentos después, nuestra casera, la señora Pierce, trajo el correo con un aire que sugería que consideraba las cartas una intrusión innecesaria en la tranquilidad doméstica. Noté que la mirada de Poirot se detenía en un sobre. No lo abrió de inmediato como yo habría hecho por pura curiosidad. No, le dio la vuelta, observó el matasellos extranjero, la elegante inclinación de la letra y finalmente el pesado y antiguo sello de lacre con una insignia curvada impresa. Solo entonces lo abrió con su navaja de plata. Lo leyó en silencio y observé cómo fruncía el ceño, primero por sorpresa, luego por algo más profundo. Preocupación, quizás, o arrepentimiento. ¿Una carta de interés? Pregunté mientras tomaba un sorbo de té. Poirot dejó la carta sobre la mesa, alisando la única hoja de pergamino con deliberado cuidado. «Es de un muerto, Hastings», parpadeé. «Dios mío», señaló la fecha en la parte superior. «El 24 de mayo del año pasado. Y, sin embargo, ha llegado hoy, un año después, exactamente el mismo día. Exactamente». Tomé la carta y leí. «Querido señor Poirot, si esto le llega, algo ha salido terriblemente mal. Le escribo no con pánico, sino con certeza. Moriré dentro de 2 semanas. Todo apunta a que fue un accidente o un desafortunado suicidio. No debe aceptar ninguna de las dos cosas. Le ruego, Poirot, que use sus extraordinarios dones para ver más allá de lo que se muestra. Si esta carta se retrasa, la he confiado a un intermediario para que la envíe en esta fecha precisa. Si usted está leyendo esto, el mundo cree que el asunto está zanjado, pero no es así. El mal aún se esconde tras la cortesía. Suyo en confianza, Nicholas Renfrew. ¿Nicholas Renfrew?, pregunté. Me suena ese nombre, Poirot asintió brevemente. Un poeta. En su día fue muy célebre en ciertos círculos literarios. Murió al caer de los acantilados de Saint-Genès-sur-Mer mientras se alojaba en una casa de campo. Era un hombre desdichado, deprimido, según se decía. Se habló de él en la prensa francesa de la época. Se presumió que se suicidó. Fruncí el ceño. Pero si esta carta es auténtica... Si es auténtico, dijo Poirot con la voz cada vez más aguda por el interés, entonces el buen señor nos ha presentado un desafío singular. Un crimen oculto por el tiempo, aceptado por todos como tragedia, y ahora reabierto por la propia víctima. Se puso de pie rápidamente, alisándose ya el chaleco y tomando la mano para coger los guantes. Tiene intención de investigar. Con toda seguridad, Hastings. No nos convoca la ley, sino la justicia. Ha pasado un año, pero la verdad es que ella no se descompone tan fácilmente. Y con esto, Hercule Poirot, detective consultor extraordinario, se adentró en un misterio que hacía tiempo que se declaraba resuelto, con su mente ya agudizándose y sus sentidos ya alerta ante la más mínima contradicción. Por mi parte lo seguí, cuaderno en mano, con la inquietante emoción que siempre acompaña el comienzo de una de nuestras aventuras más oscuras. Llegamos a Saint-Genès-sur-Mer en una mañana fresca, rosada por la bruma marina. El aire salado impregnaba ligeramente el aroma a lavanda y piedra antigua. El pueblo enclavado en lo alto del Mediterráneo era tan pintoresco como una postal.
Casas encaladas, contraventanas azules, callejones sinuosos. Pero bajo el encanto flotaba un silencio sepulcral, como si los propios acantilados recordaran un secreto enterrado hace mucho tiempo. Poirot, tras haber leído la carta una docena de veces durante el viaje, la guardaba cuidadosamente doblada en su bolsillo interior. Permanecía inusualmente silencioso, salvo por algún murmullo ocasional sobre la importancia del residuo psicológico que persiste en una escena mucho después de que se desarrollan los acontecimientos. Subimos por un sendero en suave pendiente hacia la casa que había sido la última residencia de Nicolas, Renfrew, la Maison de Rocheblanche. La villa se alzaba solitaria al borde de los acantilados, elegante, con un estilo sobrio y ligeramente descolorido. La hiedra se aferraba a su pálida piedra, y los largos ventanales daban al mar embravecido. Una alta verja de hierro entreabierta nos recibió en la entrada. Poirot se detuvo antes de que entráramos. «Observe, Hastings, aquí nada es acogedor. Incluso la puerta duda en cerrarse, como una boca a punto de confesar». Pasamos. Un sendero de grava nos condujo a la puerta principal, donde una ama de llaves, una mujer severa y angulosa, con el pelo corto y canoso, contestó a nuestro timbre. Se presentó como Madame Flavy, quien llevaba 30 años sirviendo aquí. «¿Vienes por el señor Renfrew?», preguntó más resignada que sorprendida. Poirot hizo una reverencia cortés. «Sí, señora. Hercule Poirot y mi compañero, el capitán Hastings, estamos haciendo unas pesquisas discretas, extraoficiales, ¿entiende?». Apretó los labios. «Llegas un año tarde, pero quizá», dijo Poirot con suavidad, «justo a tiempo para saber la verdad». No respondió. Simplemente se hizo a un lado para dejarnos entrar. El interior de la casa era elegante pero melancólico, con paneles de madera oscura y tapices descoloridos. La luz del sol se filtraba por las ventanas, atrapando motas de polvo en el aire. Nos llevaron al salón, donde Madame Flavy accedió a hablar con nosotros. Estaba sentada erguida, con las manos cruzadas sobre el regazo, dando la impresión de una mujer acostumbrada al silencio y la disciplina. «El señor Renfrew», dijo, «llegó el año pasado en abril. Iba a quedarse 6 semanas, quizá más, por motivos de salud. Tenía un aire, triste pero era amable, cortés, muy tranquilo. Y aún así», dijo Poirot, «murió aquí en 3 semanas, ¿no?». Madame Flavy asintió. «El 7 de mayo. Salió a dar uno de sus paseos nocturnos por el acantilado. A menudo iba solo con una libretita. Esa noche no regresó. ¿Hubo una búsqueda?». «Inmediatamente. Llegó la policía y registraron los acantilados con linternas. Por la mañana, encontraron su abrigo y bufanda en el borde. Su cuerpo apareció 2 días después». Poirot juntó los dedos. «¿Había una nota?». «Nada, pero todos lo sabían, señor. Había hablado de pérdida. Su prometida murió 2 años antes. Estaba frágil, herido». Poirot entrecerró los ojos. Y aún así siguió escribiendo. Sí, siempre garabateando. Poemas, creo, pero quemaba muchas páginas en la chimenea cada mañana. Decía que no servían. «Qué curioso», murmuró Poirot. «Y en esta casa, en ese momento, ¿quién estaba presente?». «Solo otros 4. Monsieur Henri Delacroix, dueño de la villa y viejo amigo de Nicolas. Madame Violette Tremaine, mecenas estadounidense. La joven señorita Celeste Laurent, pianista recién llegada de Lyon. Y Monsieur Auguste Bernier, editor parisino que había impreso algunas de las primeras obras de Nicolas». Los ojos de Poirot se iluminaron con interés. Un pequeño círculo. Todos con alguna conexión con el arte, y por lo tanto con Monsieur Renfrew. En efecto, se habían reunido aquí para un retiro tranquilo y creativo. Poirot se puso de pie y observó lentamente la habitación. «¿Y alguno de ellos se peleó con el señor Renfrew?». Madame Flavy dudó. «Nada evidente, pero había tensiones. No era fácil.
Bebía, a veces demasiado. Algunos lo consideraban impredecible. Agradecimos a Madame Flavie y solicitamos que nos prepararan las habitaciones, explicando que teníamos la intención de quedarnos poco tiempo. Una vez solos en nuestras habitaciones, modestas pero cómodas, Poirot se quedó de pie junto a la ventana, contemplando el acantilado que se extendía más allá del muro del jardín. Hastings, ¿lo ves? Ya empieza a revelarse. El hombre escribe una carta prediciendo su muerte. La confía a alguien para que la envíe un año después y muere en circunstancias tan convenientes como ambiguas. ¿Qué es lo más sospechoso? Pensé un momento. ¿Que a nadie pareció sorprenderle su muerte? Poirot asintió con aprobación. Así es, un poeta, ya conocido por su melancolía, muere cerca de un acantilado, un escenario de lo más simbólico, de lo más dramático. Todos se encogen de hombros. Pero nada. El dramatismo es demasiado meticuloso. La mente que planea semejante muerte cuenta con las expectativas de los demás. Eso es lo que la hace ingeniosa. Pasamos la tarde explorando los terrenos. Poirot se movía lenta y pausadamente, deteniéndose a menudo para agacharse y observar la disposición del jardín, los desgastados senderos de piedra, el pestillo oxidado de la puerta que conducía a los acantilados. Nada se le escapaba. Su mirada se detuvo un buen rato en una pequeña pérgola descuidada cerca del borde del acantilado, donde dos sillas rotas se alzaban como centinelas olvidados. «Alguien se sentó aquí», dijo, «recientemente y a menudo, y sin embargo no es visible desde la casa. Privado, demasiado privado». Más tarde esa noche cenamos con los residentes restantes de la casa. Monsieur Delacroix, el dueño de la villa, era un hombre delgado y encorvado, con aires de erudito y una desafortunada visquera. Madame Tremaine, imponente y vestida con lujo, llevaba el dolor como un accesorio elegante. Había conocido a Nicholas en Nueva York, decía, y hablaba de él con la nostalgia de quien no lo había amado, pero deseaba haberlo amado. Celeste Laurent era joven y pálida, de ojos grandes y aire nervioso. Apenas hablaba. Auguste Bernier, el editor, era afable, barrigón y aficionado al vino. Recordaba a Nicholas con una mezcla de admiración e irritación. Era brillante. Sí, pero difícil, evasivo. Sus mejores versos se fueron con él. Habría publicado una colección final si me hubiera dejado. Poirot los escuchó a todos sin decir casi nada, pero pude ver que los observaba atentamente. Sus miradas, sus silencios, sus pensamientos a medias. Al final de la velada, Poirot hizo una pregunta aparentemente despreocupada. ¿Alguno de ustedes sabía de la carta? Hubo una pausa breve, aguda y reveladora. Las miradas se dirigieron rápidamente. Madame Tremaine soltó una suave carcajada. «¿Qué carta?» Poirot sonrió amablemente. «Ah, nada. Solo una idea. Bonsoir, mes amis». De vuelta en nuestra habitación cerré la puerta. «¿Viste eso, Poirot?» Él asintió. «Al menos uno de ellos lo sabe. Quizás más. La carta es la grieta en el espejo, mon ami. Ahora veremos qué reflejos aparecen distorsionados». Se sentó junto al fuego y volvió a juntar los dedos. «Mañana», se dijo, «hablaremos con cada uno de ellos, uno por uno. Siempre es en el más mínimo detalle, la inconsistencia, la vacilación, donde la verdad empieza a brillar». El fuego crepitaba, proyectando largas sombras sobre el suelo. Afuera, el mar susurraba contra las rocas. El poeta muerto había susurrado desde el más allá, y Hércules Poirot había comenzado a escuchar. La mañana comenzó con una tenue llovizna, de esas que vuelven resbaladizos los caminos de piedra y hacen que el mar brille como acero frío. Poirot, impecablemente vestido con un traje gris paloma a pesar del tiempo, bebió su café con mucho cuidado y contempló el jardín húmedo. «Hoy, Hastings», dijo, «comenzaremos nuestra colección de contradicciones. Empezamos con Monsieur Delacroix, el dueño de la villa.
Nos recibió en la biblioteca, que estaba repleta de poemarios y objetos olvidados. Nos ofreció un té aguado y se disculpó por su memoria, que según él era pésima para los detalles. Nicolás se quedaba aquí a descansar, dijo Delacroix, cruzando las manos. Se había vuelto tenso, desgastado. Siempre tenía la vista cansada. Hablaba poco, escribía menos. Lo animé a caminar, a respirar el aire marino. ¿Se confesó con usted?, preguntó Poirot. No precisamente. Hablamos de literatura, claro, Yeats, Eliot, pero estaba distraído. Una vez dijo que su pasado lo perseguía. Supuse que lo decía con un tono poético. ¿Y los demás en la casa? ¿Interactuaba mucho con ellos? Un poco con Bernier, claro. Tenían un pasado editorial. Él era distante con Violet, aunque ella claramente lo admiraba. En cuanto a Celeste, se aferraba a él con cierta pena. Sospecho que era un culto a los héroes. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y la noche de su muerte? Lo vio solo en la cena. Estaba apagado. Se fue temprano. Lo recuerdo porque estaba a mitad de explicarle un soneto y él simplemente se quedó allí y dijo: «El mar se quedará con mi silencio esta noche». Luego se fue. Poirot asintió lentamente. «¿Pensabas que quería morir?» Sinceramente no estaba seguro, pero cuando me llegó la noticia no me sorprendió. Dejamos a Delacroix con sus libros y nos dirigimos a Madame Violette Tremaine, quien había desayunado en el salón. Estaba reclinada como un gato en una tumbona, con un pañuelo de seda enrollado libremente alrededor del cuello, dejando tras de sí un aroma a azahar. «¿Nicolás?», dijo con una sonrisa melancólica. «Un alma condenada, cariño, y siempre terminan igual». Poirot inclinó la cabeza. «¿Pero eran amigos?». Como uno se siente con una figura trágica. Adoraba su obra, tan cruda, tan angustiante. Necesitaba mecenas, apoyo. De hecho, lo invité. Pensé que el mar lo calmaría. Los ojos de Poirot brillaron. Sin embargo, no parecía tranquilizado. Su sonrisa se atenuó. No, era escurridizo. Intenté sonsacarle, pero solo decía pequeñas verdades, destellos de honestidad que luego se esfumaban, y a veces era cruel como solo los brillantes pueden serlo. ¿Alguna vez pelearon? Ella apartó la mirada. Intercambiamos palabras, sí. Me acusó de intentar adueñarme de él. Yo lo acusé de desperdiciarse. No fue nada, y la noche en que murió, lo vi dirigirse hacia los acantilados. Estaba en la sala de música. Recuerdo que la tormenta apenas comenzaba a formarse. Lo observé desde la ventana. Su silueta contra el mar, muy dramático, y asumiste que volvería. Pero no lo hizo. Poirot no dijo nada, solo la observó con serena intensidad. Al cabo de un momento, ella apartó la mirada y buscó su frasco de perfume, como si el aroma pudiera disimular la incomodidad. Encontramos a Auguste Bernier en la terraza, fumando un cigarrillo y leyendo un viejo periódico galo. Nos recibió con un suspiro teatral. «Ah, el famoso Hércules Poirot». Me preguntaba cuánto tardarías en llegar. «¿Me esperabas?», preguntó Poirot sentándose en una silla. Bernier se encogió de hombros. Digamos que esperaba. Nicolás merecía algo más que un final accidental. Aunque escribiera como si siempre estuviera muriendo. Tú eras su editor, y una vez su amigo. Discutimos por su última obra. Se negó a entregar nada. Dijo que sus palabras ya no pertenecían al mundo. ¿Crees que se suicidó? Bernier dudó y luego negó con la cabeza. No, era exasperante, arrogante, autocompasivo, pero no suicida. En realidad no. Despreciaba demasiado los sentimientos, y sin embargo no se despidió. Quemó sus manuscritos. Caminó solo hacia los acantilados. Sí, por eso creo que alguien lo ayudó a caer. Poirot arqueó una ceja. Esa es una sugerencia contundente. Bernier exhaló lentamente. Digamos, no me extrañaría que hubiera gente en esta casa. Todos querían algo de él. Cuando dejó de dar, bueno, la gente se enfadó. Dejamos a Bernier contemplando la niebla.
Poirot guardó silencio durante un buen rato, mientras caminábamos hacia el invernadero donde, según se decía, Celeste Logan pasaba las mañanas. Ella estaba allí, encorvada sobre un pequeño piano vertical, tocando algo lento en tono menor. La música se detuvo de golpe cuando entramos. Se giró pálida y con los ojos muy abiertos. «Señorita Logan», dijo Poirot con suavidad, «solo queremos hablar». Ella asintió. «Ya lo pensé. La casa se siente diferente desde que llegaste. Cuéntanos sobre Nicolás». Cruzó las manos sobre el regazo, temblando ligeramente. «Al principio fue amable conmigo. Dijo que le recordaba a alguien. No dijo a quién. Y después se apartó. Creo que lo incomodé. Estaba demasiado entusiasmado, demasiado admirado. Me dijo que no pusiera a los poetas en pedestales. Fue una tonta. ¿Estuviste aquí la noche que murió?» Ella asintió. «Fui a buscarlo después de cenar. Lo vi en el jardín, caminando cerca del senador. Casi lo llamé, pero entonces alguien más se unió a él». Poirot se inclinó. «¿Alguien más?» No pude ver quién era. Solo siluetas. Para entonces la niebla ya había entrado. Pensé que era Madame Tremaine. Lleva ese largo chal blanco. Pero no estoy segura. ¿Se lo dijiste a alguien?» Apartó la mirada. «Nadie preguntó. Todos pensaron que fue un suicidio. Y yo no quería involucrarme». Poirot la miró fijamente. «Pero ya está involucrada, mademoiselle». En cuanto vio algo, se adentró en las sombras de este asunto. Y es hora de que las sombras hablen. Regresamos a nuestras habitaciones en silencio. El cielo se oscurecía y la niebla se espesaba. Poirot se paseó un rato con las manos a la espalda. «¿Y bien?», pregunté finalmente. «Todos ocultan algo, sí», dijo, «pero uno lo esconde todo». Se detuvo, se giró y me miró con una serena seguridad. «Hastings, no hubo suicidio. Eso ya está claro. Nicholas Renfrew no se cayó, lo empujaron. Y mañana empezaremos a descubrir quién tuvo la voluntad, el momento y sobre todo la mente para hacerlo». Se giró hacia la chimenea, donde parpadeaba una llama baja. Uno de ellos temía lo que Nicolás iba a revelar. Quizás en poesía, quizás en confesión. Ese miedo lo condujo al asesinato. Dio un golpecito a la carta que tenía en el bolsillo. Y la carta no es solo una advertencia, es una promesa que conocía a su asesino y dejó lo justo para que yo los encontrara. A la mañana siguiente, el tiempo se tornó sombrío y monótono. La niebla se cernía sobre los acantilados y las ventanas de la villa se empañaban por la condensación. Poirot insistió en que desayunáramos en la pequeña terraza del jardín con vistas al mar. «Es aquí, amigo», dijo untando mantequilla en su tostada con precisión, «donde Nicholas Renfrew paseaba cada mañana. Venía en busca de soledad, pero la soledad nunca es neutral, aclara o conspira. Comió sin prisa, con la mirada perdida en el sendero del jardín, la pérgola descuidada y la niebla que se aferraba al muro bajo junto al borde del acantilado. Después se propuso recorrer el sendero él mismo. Contaba sus pasos, examinaba la disposición de las losas, deteniéndose a menudo para observar la forma de una rama o la huella en la tierra blanda. El escrutinio de Poirot se intensificó al llegar a la pérgola. La hiedra era más espesa allí, pero algo había sido tocado recientemente. Una rozadura reciente en el musgo, una ramita rota, la marca de un tacón medio oculta en la tierra húmeda. «Alguien ha vuelto», dijo Poirot en voz baja. «Que recientemente. Curioso, al pasado le gusta volver a escena, Hastings, sobre todo cuando el presente se siente incierto». Se arrodilló y examinó una esquina del banco donde la madera se había desgastado y alisado. «¿Ves? Una colilla apenas fumada, no de hace un año. De anoche quizás». Guardó el cigarrillo en un pañuelo. Luego se levantó y miró hacia el mar. «Creo que fue aquí donde Nicolás encontró su destino. El lugar está oculto desde la casa, pero lo suficientemente cerca como para huir. Y quien quiera que lo encontrara esa noche,
Quizás con el pretexto de una reconciliación o una confesión, solo habría necesitado un momento de ventaja. Se giró de repente. Vamos, Hastings. La hora de la observación pasiva ha terminado. Debemos hablar de nuevo con Madame Tremaine. Y debo comprobar una teoría. La encontramos en el salón, hojeando una revista de moda y tomando café con un aire de elegancia distante. Señora, dijo Poirot con una cordial reverencia, ¿qué recuerda de la noche en que murió Nicholas? Hay un detalle que omitió, ¿no es cierto? Ella lo miró lentamente. ¿Omitido, señor Poirot? Sí. Nos dijiste que lo viste caminar hacia los acantilados. Pero lo que no dijiste es que lo seguiste. Sus cejas se alzaron sutilmente, pero sin sorpresa. ¿Por qué dices eso? Porque, dijo Poirot con suavidad pero firmeza, su chal, blanco y con flecos, fue descrito por Mademoiselle Laurent, quien la vio a usted, o a alguien con un atuendo similar, cerca del senador esa noche, y esta mañana encontré allí un cigarrillo de una marca que solo usted fuma en esta casa. Dejó la taza con deliberada calma. Sí que lo seguí, pero no por las razones que imaginas. Ilumíname. Se levantó, se acercó a la ventana y corrió un poco la cortina. Pensé que cometería alguna tontería. Tenía esa mirada, imprudente, distante. Lo seguí de lejos. Lo vi sentado en la pérgola, pero no me acerqué a él. Temía que se desatara. Podía ser tan cruel cuando lo acorralaban. ¿Y vio a alguien más? Insistió Poirot. No regresé a la sala de música. No oí nada hasta mucho después. Poirot la observó atentamente. «Me está ocultando algo, señora». Apretó los labios. Volvió a darse la vuelta. «Me dijo algo el día antes de morir. No quise repetirlo. Me pareció demasiado extraño». Poirot no dijo nada, simplemente esperó. Dijo que lo observaban. No solo los vivos, que alguien a quien una vez amó lo acechaba. Una mujer. Dijo que le enviaba mensajes a través de sus sueños. La mirada de Poirot permaneció indescifrable. Le dijo el nombre. No, pero me preguntaba si se refería a su prometida. Poirot inclinó la cabeza. Merci, señora. Ha sido de mucha ayuda, más de lo que cree. Al salir de la habitación susurré. ¿Qué opina de eso, Poirot? Una mezcla conveniente de verdad y ficción, murmuró. Ella lo siguió, sí. Vio más de lo que admite, estoy seguro. Pero la historia de fantasmas. No. Eso es una distracción, una mentira poética para ocultar una verdad desagradable. Regresamos al estudio, donde Poirot abrió nuevamente la carta y la dejó junto a su cuaderno. Hastings, hay algo extraño en la carta. La fecha 24 de mayo. Pero Renfrew murió el 7 de mayo. ¿Por qué pediría que la carta se enviara un año después, en un día sin ninguna relación aparente con su muerte? Me incliné más cerca. ¿Un aniversario de algo? Precisamente. Pero no de su muerte, de algo más. Algo que solo le importa a él y quizá a su asesino. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. ¿Y si, dijo lentamente, Renfrew descubriera algo justo antes de morir? Algo explosivo. Una traición, quizá. Escribe esta carta no por miedo, sino por determinación. Planea confrontar a esa persona. Quizás espera que la confrontación resuelva el asunto. Quizás sabe que no será así. Pero le confía la carta a otra persona, dije. ¿A quién? Eso es lo que debemos determinar ahora, y para ello debemos comprender qué temía que se silenciara. En ese momento, un golpe en la puerta nos interrumpió. Madame Flavie estaba allí, sosteniendo un pequeño montón de objetos. «Señor Poirot», dijo con semblante serio. «Hay algo que preferí no comentar delante de nadie». Entró y dejó los objetos sobre el escritorio. Un diario encuadernado en cuero, desgastado y manchado. Esto estaba escondido tras un panel falso en el escritorio. Lo descubrí mientras lo pulía. Creo que pertenecía al señor Renfrew. Poirot lo abrió con cuidado. Las entradas eran escasas, con muchas páginas rotas o manchadas, pero algunas estaban intactas. 30 de abril. Volví a ver la carta.
Se quemó una vez, pero por alguna razón no está muerta. Ahora sé con quién debo hablar. No puedo mantenerla enterrada. De Mayo. El poema está terminado. El último. No se trata de amor, sino de verdad. Temo que me acaben de Mayo. Volvió a verme. Esta vez no me preguntó, sino que acusó. He sellado la carta. Si llega a suceder, que se sepa. No caí. Me empujaron. Los dedos de Poirot se apretaron sobre las páginas. «¡Listo!», susurró. «Ya lo tenemos. La confesión dentro de la confesión. Escribió un poema, la clave de todo. ¿Y alguien lo temió lo suficiente como para matarlo?», pregunté. «¿Crees que el poema todavía existe?». Poirot entrecerró los ojos. «Si es así, será el último hilo que desenredará todo esto. Y ahora debemos preguntarle a la única persona que pudo haberlo leído, antes de que lo destruyeran». Se puso de pie bruscamente. «A la sala del piano. Hastings. Celeste Laurent tiene más que contarnos y creo que esta vez no mentirá». Encontramos a Celeste Laurent donde la habíamos dejado el día anterior, sola en la sala de música, de espaldas a la puerta, con los dedos recorriendo las teclas del piano a intervalos inciertos, produciendo apenas fragmentos de sonido. Se sobresaltó al vernos, deslizando la mano hacia su regazo como una niña sorprendida haciendo una travesura. Poirot se acercó con suavidad, pero ahora había una agudeza inconfundible en su tono, un acero sereno debajo de la cortesía. «Señorita», dijo, «¿recuerda que le dije que las sombras deben hablar? Ya es hora. Hemos encontrado el diario del señor Renfrew». Se le cortó la respiración y su rostro pálido pareció decaer aún más. ¿Lo encontraste?» «Sí, oculto, claro. Hay entradas muy reveladoras. Escribió un poema, uno final». «¿Lo conoces?». Bajó la mirada y su voz apenas se oyó. «Sí». «Entonces díganos», dijo Poirot acercándose, «¿cuándo lo vio?». «¿Qué decía?». «No lo leí entero», murmuró, «solo el principio. Me lo enseñó una noche tarde, el 4 de mayo, creo. Había estado bebiendo. Dijo que necesitaba que alguien lo escuchara, solo una vez antes de que desapareciera». «¿Y de qué se trataba?», insistió Poirot. Ella dudó. «Fue extraño. No como sus otros poemas, no lírico. Era agudo, directo. Mencionó nombres. Acusó a alguien de esta casa. ¿A quién?». «No lo recuerdo exactamente», dijo rápidamente, pero la mirada de Poirot no vaciló. «Sí», dijo con calma, «y debes decirlo ahora». Tragó saliva con la mirada fija en la ventana. «Acusó a Madame Tremaine. Dijo que ya había destruido a alguien, a una chica. No dio detalles, solo dolor y furia. Y terminó el poema diciendo que volvería a destruir a menos que alguien la detuviera». Poirot entrecerró los ojos. «¿Dijo que la confrontaría?». «Sí». «Dijo que el poema sería la confrontación. ¿Y qué pasó con ello?». «No lo sé», susurró Celeste. «Dijo que lo quemaría a la mañana siguiente. Le pedí que no lo hiciera, pero dijo que era demasiado peligroso que existiera, que estaría más seguro entre las cenizas». Poirot se giró levemente, se acercó a la chimenea y se arrodilló junto a ella. Ya solo quedaban cenizas grisáceas, esparcidas por el tiempo y el viento. Aún así estudió con interés el patrón de combustión. «Puede que haya quemado una copia», murmuró Poirot, «pero no la única». Celeste levantó la vista bruscamente. «¿Qué quieres decir?». Poirot se levantó y la encaró de nuevo. Los verdaderos escritores no destruyen su obra tan fácilmente, sobre todo uno que sabe que puede morir. Creo que dejó otra versión, escondida en algún lugar, una copia destinada a sobrevivir al incendio». Celeste se aferró las manos al regazo. «¿Pero por qué lo mataría Madame Tremaine?». «Eso, señorita», dijo Poirot, «es lo que pienso preguntarle». La dejamos sentada, rígida y en silencio, con el piano aún abierto tras ella, como una boca congelada a punto de gritar. Al volver al pasillo le susurré:
¿La cree, Poirot? Ha ocultado la verdad, oui, pero no es la asesina. No, está demasiado asustada. Su miedo es genuino. ¿Y entonces Tremaine? Es posible, pero aún falta algo, un detalle. El único detalle que transformará esta casa por completo. Poirot regresó al estudio y desdobló de nuevo la carta de Nicholas. La colocó junto al diario examinando con minucioso cuidado las líneas de escritura. De repente se puso rígido Hastings. Regardez. La letra es la misma, pero la tinta no. Me incliné. Efectivamente. Las entradas del diario estaban escritas con tinta azul intenso, mientras que la carta estaba escrita con un negro más oscuro. Ambas parecían antiguas, de estilo pluma estilográfica, pero distintas. ¿Diferentes bolígrafos? Pregunté. Quizás, o días diferentes. La carta fue escrita deliberadamente, quizá incluso copiada de un borrador. Pero mire, ve esta palabra. Señaló la línea. Le ruego, Poirot, que utilice sus extraordinarios dones. La cola de la pi se curva de forma diferente aquí que en el diario. Más floritura. Demasiado pulida. ¿Crees que no lo escribió? Oh, no, la escribió, pero no con prisa, no la noche de su muerte. Creo que escribió esta carta días antes y se la confió a alguien de esta casa, alguien en quien creía poder confiar, alguien que prometió enviarla un año después si algo sucedía. Me enderecé. Entonces quien envió la carta lo sabe todo. Exactamente. Los ojos de Poirot brillaron. Y hay una persona sobre la que no hemos interrogado esa noche, al menos no debidamente. OMS, señora Flavy. La encontramos arreglando flores frescas en el pasillo, y cuando Poirot le pidió hablar con ella en privado, ella lo siguió sin protestar. La condujo al salón y cerró la puerta tras nosotros. Señora, dijo Poirot con serena gravedad, usted sirvió al señor Renfrew durante 3 semanas. Observó mucho, y creo que él confiaba en usted. ¿Le pidió que echara una carta? Hubo una pausa, larga, demasiado larga, y luego ella se sentó pesadamente en el brazo del sofá. Sí, dijo ella, me lo dio el 5 de mayo. Me dijo que si le pasaba algo, lo que fuera, debía esperar exactamente 1 año y enviártelo. Poirot asintió. ¿Por qué no lo dijo antes? No sabía qué pensar. Creía que era un melodrama de poeta, pero cuando llegaste, cuando empezaste a preguntar, se miró las manos. Me di cuenta de que algo terrible debía haber sucedido. Te dijo por qué te eligió. Porque lo escuché. Me dijo que la mayoría lo oía, pero pocos lo escuchaban de verdad. Supongo que es un cumplido, en cierto modo. Poirot se acercó. ¿Le dijo a quién le tenía miedo? No, dijo en voz baja, solo que alguien había reescrito su pasado, y que esas palabras, sus palabras serían su respuesta. Poirot se volvió hacia mí con el rostro iluminado por algo nuevo. Certeza. Debemos encontrar ese poema. Es la pieza final, que ahora sé dónde buscar. Salió de la habitación y se dirigió al pasillo, girando bruscamente hacia la biblioteca. Lo seguí desconcertado. El escritorio, Hastings, dijo. El panel falso nos dio el diario, pero los escritores esconden cosas no solo en cajones, sino también en libros. Sacó un volumen, Poetas seleccionados del entreguerras, una colección gruesa y polvorienta. En la contraportada, encajada entre la guarda y el lomo, había un fajo de papel fino y arrugado. Poirot lo abrió. El poema estaba allí. Empezó con claridad, y luego se volvió agudo y mordaz. Líneas que acusaban, nombraban, desenmascaraban. Y los nombres, una vez leídos, me revolvieron el estómago. Cuando Poirot levantó la vista, no hubo ninguna duda. Ahora, amigo, dijo, es hora de reunirlos a todos. Se acabó la mascarada. El poema era corto, no más de 30 versos, pero cada sílaba tenía peso. Afinada no por la métrica ni la rima, sino por la intención. Nicholas Renfrew
Había despojado al verso de la ornamentación y dejado algo crudo, desafiante. Algo que nombraba Poirot lo leyó en silencio una vez, y luego otra vez en voz alta, con voz suave pero precisa. Ella no viene a la luz del día, sino que lleva el rostro del sol, un patrón en seda, con poder en encaje. La chica que ella destruyó yace sin nombre en la tierra, y aún así su aplauso es el más fuerte de la ciudad. Una vez escribí por la belleza, luego escribí por el dolor, pero ahora no escribo por gloria ni ganancia. Las manos que levantan a los artistas con alegría aduladora son los mismos que atacarán cuando no haya nadie cerca. Ella me ofreció páginas y se tragó mi alma. Entonces castigó la verdad con un silencio tan total. Este verso es mi protesta, mi rebelión final. El escenario es su altar, pero yo escribo el rayo. Si he caído, entonces debes saber que fui empujado. El arte que ella colecciona es el arte que ha aplastado. Poirot dobló el periódico y se lo guardó en el bolsillo. Ya no es un misterio a quien temía, dijo en voz baja, a la mujer con poder disfrazado de clientelismo. Madame Tremaine. Lo miré fijamente, helada. ¿Y pretendía darle esto? Creo que sí, o leerlo en voz alta, pero nunca tuvo la oportunidad. Se levantó y se ajustó los puños con calma deliberada. Ahora, Hastings, haremos lo que dicen los poetas. Llamamos a los actores al escenario. Al mediodía, todos estaban reunidos en el salón. Las pesadas cortinas filtraban la luz en un suave tono dorado que parecía imitar la tensión del ambiente. Madame Tremaine se relajaba con practicada indiferencia. Delacroix permanecía rígido en el borde de un sillón de cuero, visiblemente incómodo. Fernier se ocupaba de su reloj de bolsillo, y Celeste estaba junto a la chimenea, con la mirada fija en un rostro tras otro. Madame Flavie estaba de pie junto a la puerta, con las manos firmemente entrelazadas. Poirot ocupó su lugar en el centro, como si estuviera ante un jurado. Se aclaró la garganta ligeramente. «Amigos», empezó, «ya saben por qué he venido. La muerte de Nicholas Renfrew se consideró un suicidio, pero les digo ahora, no lo fue. Fue asesinado, y lo que es más, él sabía que lo sería. No hubo jadeos ni gritos, solo un silencio agudizado por una alarma tácita. Déjenme explicarles», continuó Poirot, dando un paso al frente. «Hace un año, el señor Renfrew llegó aquí destrozado, pero no destrozado. Vino a escribir, a recuperarse. Y escribió. Pero lo que escribió se volvió peligroso, porque decía la verdad». Miró a Madame Tremaine. «Sobre usted». Ella arqueó una ceja, pero su expresión no cambió. «Solo tiene su palabra y su miedo». Le confió una carta a Madame Flavie, con instrucciones de enviármela si moría. En esa carta me rogó que cuestionara la versión aceptada. Lo hice, y la verdad ha salido a la luz. Poirot caminaba lentamente mirando fijamente a un rostro tras otro. Nicholas escribió un poema final, una condena feroz y pública de la traición, de la manipulación, el silenciamiento, la destrucción. Creía que arruinaría a la persona a la que acusaba. Sacó el papel doblado de su bolsillo. «Lo tenemos». Madame Tremaine se movió ligeramente. «No mucho, pero suficiente». Poirot lo notó. «¿Sabía usted, señora, que lo había escondido en un libro? Poetas seleccionados del entreguerras». «Acertado, ¿no?» Todavía ella no dijo nada. La voz de Poirot se agudizó. «Creo que se lo planteó, o pretendía hacerlo, y creo que usted lo siguió esa noche». «¿Cómo vio Celeste?» «Creo que se encontró con él en la pérgola, y él le leyó un fragmento, y en ese momento vio cómo su reputación se desmoronaba, su influencia, su imagen. Atacó con rabia o miedo y lo empujó. Un solo acto a oscuras, con el mar para cubrir todos sus pecados». Madame Tremaine rió entonces con un sonido silencioso, casi cansado. «Qué hermosa ficción, señor Poirot. ¿Pretende decir que maté a un hombre con poesía?» «Afirmo», dijo Poirot con calma, «que usted mató a un hombre que amenazó su legado, un hombre cuyas palabras lo habrían condenado.
no solo socialmente, sino públicamente, porque usted no solo fue su protector, sino quien arruinó a su prometida. Ante esto, Celeste respiró hondo y Bernier dejó caer su reloj. Poirot siguió adelante. Sí, encontramos el registro. Una chica, Eloise Marchand, joven, prometedora, delicada, fue su mentora, madame, y luego desapareció, desacreditada en privado, apartada de los círculos a los que una vez perteneció. Se mantuvo en secreto, pero Nicolas nunca lo olvidó. La amaba. Tremaine se puso de pie. «No tienes pruebas, pero lo hizo», dijo Poirot en voz baja. Sus palabras, su poema, su carta, su diario. Todos apuntan a lo mismo. Usted fue la mano detrás de la caída de Eloise, y cuando Nicolas intentó darle una voz desde el más allá, usted también lo silenció. Hubo un largo silencio. Entonces, inesperadamente, Bernier habló. Me dijo que fue en defensa propia, dijo con la mirada baja, que él se abalanzó sobre ella, que ella solo lo empujó. Poirot se giró bruscamente. ¿Así que confesó? Solo unas semanas después, murmuró Bernier. Dijo que nos arruinaría a ambos si se supiera la verdad, que su inestabilidad nos protegería. Poirot dio un paso al frente, y usted la ayudó a ocultarlo. Bernier no dijo nada. Poirot se volvió hacia Madame Tremaine. «Es usted inteligente, señora, pero las palabras dejan sombras. Nicolas Renfrew dejó suficiente para que la encontrara en ellas». Ella lo miró fijamente un buen rato. Luego se sentó lentamente, como si por fin hubiera perdido la voluntad de fingir. «Iba a destruirme», dijo en voz baja. «No solo a mí, mi trabajo, mis artistas, el mundo que construí». La voz de Poirot se suavizó. Entonces quizá nunca se construyó sobre nada que pudiera perdurar. La señora Tremaine no dijo nada más. Una hora después, las autoridades locales, contactadas discretamente por Poirot, llegaron para llevársela. Bernier fue interrogado como cómplice. La casa pareció respirar hondo. La tensión se disipó. Los fantasmas finalmente se despertaban. Esa tarde, Poirot y yo estábamos en el borde del acantilado, con el mar en calma debajo de nosotros. Él lo sabía, dije. Nicolas sabía que llegaría a esto. Poirot asintió, y aún así no huyó. En cambio, escribió, porque para él la justicia no estaba en los tribunales, estaba en ser escuchado. Tomó el poema doblado y lo metió en el bolsillo interior de su abrigo. Por Eloise, por Nicolas y por la verdad. La niebla nos envolvía como una cortina. Poirot se apartó del mar Ben Hastings. Los muertos ya están en paz. Dejémosles el silencio. Esa noche, la casa se sentía más tranquila, aunque no del todo pacífica. Era la quietud que sigue a una tormenta, densa, incierta, reticente a calmarse. El salón, antaño escenario de miradas veladas y tensiones tácitas, ahora se sumía en un silencio roto solo por el crujido ocasional de las viejas tablas del suelo. Madame Tremaine había sido detenida. Bernier también, aunque con más amabilidad, y la villa parecía hundirse ligeramente en su ausencia, como una estructura que hubiera perdido el peso que la sostenía. Poirot, sin embargo, no daba señales de relajarse. Se sentó erguido en la silla de respaldo alto junto a la chimenea, con los ojos cerrados y las yemas de los dedos juntas, reflexionando en silencio. Sabía que no debía molestarlo demasiado pronto. Cuando Poirot pensaba, el mundo se sumía en la espera. Finalmente habló. Se acabó, Hastings. Al menos el engaño principal, pero hay algo que aún no me cuadra del todo. Levanté la vista del sillón. ¿Te refieres al motivo? No, dijo abriendo lentamente los ojos. Eso lo entiendo perfectamente. No es una historia nueva. Orgullo, reputación, miedo a la ruina. No, lo que me preocupa es la forma, los detalles. El poema sí la condenó, pero para que Madame Tremaine actuara en ese momento, algo más debió de desencadenar el acto final. ¿Crees que alguien más la empujó a hacerlo? Creo que alguien sabía que sucedería.
y lo permitió. Eso me dio escalofríos. ¿Quién? Poirot se puso de pie. Caminemos, amigo. Necesito el aire del jardín. El jardín estaba húmedo y anochecía. El olor a sal aún se impregnaba en los setos, y la brisa ahora soplaba apenas con suavidad. Avanzamos lentamente hacia la pérgola, donde la verdad había empezado a revelarse hacía apenas unos días. Poirot se arrodilló donde el musgo había empezado a reclamar las piedras. «Aquí», dijo, apartando un trozo de hojas. Había marcas, 2 juegos de huellas esa noche. Las vi. Una era de Madame Tremaine. La otra era más pequeña. Se puso de pie sacudiéndose las rodillas. Mademoiselle Laurent estuvo aquí, Hastings. Vio más de lo que nos contó. Recordé sus miradas nerviosas, su costumbre de responder con medias verdades, escudándose siempre en su juventud y timidez. Tenía miedo, dije. No quería que la arrastraran. O bien, dijo Poirot en voz baja, ella tuvo algo que ver en ello. Se giró y regresó a la casa con un repentino propósito. Dentro, Celeste estaba sentada en la biblioteca, con un chal sobre los hombros, mirando fijamente el fuego que se apagaba. Levantó la vista al entrar sobresaltada, pero no se levantó. «Señorita», dijo Poirot con suavidad, «ya pasó el tiempo del silencio». Su voz salió ronca. «Te lo he contado todo». «No lo ha hecho», dijo Poirot. «Usted vio lo que pasó esa noche». Estaba en el cenador, y más que eso esperaba que sucediera. Ella se quedó quieta. Poirot continuó. «Nos dijo que Nicholas le mostró el poema el 4 de mayo, pero lo terminó el 5 de mayo, y usted citó versos de la última estrofa. Versos que aún no estaban escritos cuando afirmó haberlo leído. Así que o Nicholas mintió a su diario, o usted nos mintió a nosotros». Ella se estremeció. «No fue mi intención. Tenía miedo. Pero sí leíste el poema final. Todo. Sabías lo que podía lograr». Levantó la vista lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Iba a arruinarla, y a arruinarse a sí mismo. Intenté detenerlo. «¿Diciéndoselo?», preguntó Poirot en voz baja. Dudó. «Sí, pensé que si lo supiera podría calmarlo, o detenerlo. Pero no sabía que ella...» Se le quebró la voz. «No pensé que lo mataría». Poirot asintió con gravedad. «Y aún así usted siguió», observó, «y cuando sucedió no dijo nada». «No pude», susurró. «No era nadie. Me habrían destruido también». «Pero usted no era nadie para Nicholas», dijo Poirot. «Confiaba en usted, lo suficiente como para compartir el poema, lo suficiente como para creer que le enviaría la carta si él moría». Se quedó paralizada. «No», dijo rápidamente. «Se lo dio a Madame Flavie». Poirot dio un paso al frente. «No, mademoiselle. Creo que le dio el primer borrador, quizá la carta misma, y usted entró en pánico. Se demoró. Quemó su copia pensando que era el fin. Pero entonces, con su discreta forma, Madame Flavie, fiel, invisible, envió la carta que él le había confiado. Y de repente su silencio dejó de ser seguro. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «No quería que muriera». «Le creo», dijo Poirot. «Pero usted lo vio, y no hizo nada». «Pensé que era justicia», susurró. Poirot negó lentamente con la cabeza. «La justicia, mademoiselle, no es silencio. Ni es dejar que otros se destruyan mientras usted observa». Se sentó a su lado, ahora con más dulzura. Nicholas no pedía que lo salvaran, pero creía que alguien presenciaría la verdad, que alguien lo recordaría. Ella no dijo nada. Sus hombros temblaron y se alejó de nosotros. Afuera la tarde se convirtió en noche. Poirot se levantó con expresión indescifrable. Al regresar a nuestras habitaciones lo miré, intentando comprender sus pensamientos. «¿Se lo dirás a la policía?», pregunté en voz baja. Hizo una pausa antes de responder. «No, se ha castigado a sí misma más de lo que la ley podría». Su silencio la convirtió en testigo, no en cómplice. Se acercó al escritorio y sacó una hoja nueva.
pero el poema se publicará, como él pretendía. Lo observé mientras empezaba a transcribirlo con su letra pulcra y exacta. ¿Esa es tu justicia?, pregunté. Poirot asintió. Sus palabras sobrevivirán a las mentiras. Eso es justicia suficiente. El viento susurraba débilmente afuera, y en el silencio que siguió, me encontré esperando que en algún lugar Nicholas Renfrew escuchara el sonido de su voz regresando al mundo. Poirot, como siempre, se había asegurado de que los muertos hablaran. La mañana siguiente amaneció pálida y gris, con el cielo bajo como si el firmamento mismo aún sopesara las consecuencias de la noche anterior. Una fina niebla se aferraba a las ventanas de la Maison de Rocheblanche, y la casa, ahora más silenciosa y medio vacía de sombras, daba la impresión de un teatro antaño lleno tras el telón. Poirot ya estaba despierto cuando bajé. Estaba sentado a la mesa del desayuno, con un huevo cocido delante, sin tocar, mientras leía su propia transcripción del poema de Renfrew con aire de meticulosa satisfacción. La justicia es algo curioso. Hastings, dijo sin levantar la vista, a menudo se retrasa. Con frecuencia se niega, pero de vez en cuando, emerge a la superficie, como el aceite sobre el agua. Me serví una taza de café. Que aún así, Poirot, todavía no pareces estar en paz. No, porque la paz no llega simplemente con la captura de un criminal. Llega cuando se comprende el rompecabezas, todo, que aún queda una pieza desalineada. Esperé. Él golpeó con un dedo el borde del poema. Falta un nombre, no en el verso, sino en la narración. Dime, Hastings, ¿qué hacía Nicholas Renfrew realmente las semanas previas a su muerte? Quemó la mayoría de sus escritos. Vagó, bebió. Pero también tenía miedo. Aún así no se fue. ¿Por qué? Fruncí el ceño. Estaba aquí de retiro. Pensó que podría sanar, pero conocía a su asesino, dijo Poirot. Ahí se quedó. Esa es la contradicción. Llamaron a la puerta y entró Madame Flavy con el correo de la mañana. Parecía más delgada, mayor, con un aire apagado desde los sucesos del día anterior. Dejó las cartas y dudó. «Hay algo que olvidé, señor Poirot. Puede que no sea nada». «Entonces puede que sea algo», respondió con dulzura. «Por favor». Metió la mano en su delantal y sacó una pequeña fotografía, desgastada en las esquinas, descolorida por el sol y el tiempo. Lo encontré entre los libros de la habitación de Nicholas, escondido dentro de un sobre, escondido tras el lomo de un atlas. Pensé que quizá era personal y debía mantenerse en privado. Poirot lo tomó con delicadeza y asintió lentamente. Me lo entregó. Era una fotografía de dos personas. Nicholas Renfrew, inconfundiblemente más joven y sonriente, y una mujer a su lado, con los ojos abiertos y el rostro radiante de juventud. Estaban sentados en el césped con un diario entre ellos. «Debe ser Eloise», dije. Poirot asintió. «Sí, y sin embargo, mire la esquina». Dio un golpecito en el borde inferior derecho, donde a lápiz había una breve dedicatoria. Para N.R. levanté la vista, perplejo. «Tuve, pero esa no es Eloise». «No», murmuró Poirot. «Es otra persona. Alguien cuya presencia aquí ha pasado desapercibida. Violette Tremaine no fue la única mujer cuya influencia influyó en la vida de Nicholas. Hay otra». Se puso de pie revitalizado por la nueva línea de pensamiento. Esta fotografía no estaba destinada a ser encontrada. Fue escondida con cuidado. ¿Pero por qué? Como respuesta, se oyeron pasos en el pasillo y Celeste Laurent apareció en la puerta. Su expresión era insegura, a la defensiva. «Vi irse a la policía», dijo. «¿Se acabó?» Poirot le indicó que se sentara. «No del todo, mademoiselle. Aún queda mucho por aprender. Dígame, ¿cuánto conocía a Eloise Marchand?» Celeste parpadeó. «No. O sea, sabía de ella. Se hablaba de ella. En el conservatorio estudiábamos su obra.
pero desapareció antes de que yo llegara a París. Poirot la observó atentamente. Y sin embargo, parecía usted particularmente interesado en el legado de Nicholas Renfrew. ¿Por qué? Sus manos se apretaron en su regazo. Porque él significaba algo para mí. Creía en la verdad, y yo lo admiraba. Poirot avanzó lentamente. O porque conocía a Eloise no como a una desconocida, sino como a una familia. Celeste se quedó sin aliento. Tu vacilación, tu miedo. No era solo culpa, era protección. ¿Quizás eres su hermana? Bajó la mirada. Prima, dijo finalmente. Éramos muy unidas, casi como hermanas. Poirot asintió sin sorprenderse. Vino aquí con su propio nombre, pero mantuvo su conexión oculta. ¿Por qué? Porque no quería que me vieran como parte de un escándalo. Ya nadie habla de Eloísa, no abiertamente. Es como si nunca hubiera existido. Quería ver con mis propios ojos qué le había pasado. ¿Por qué Nicholas culpó a Madame Tremaine? ¿Y sospechabas que el poema lo revelaría? Sí, pero nunca imaginé que él... Su voz se fue apagando, negando con la cabeza. La voz de Poirot se suavizó. Vinieron buscando la verdad. Y al encontrarla se vieron envueltos en sus consecuencias. Ella no dijo nada. Su silencio confirmó lo que ahora entendíamos. Después de que ella se fue, Poirot regresó a la mesa doblando la fotografía cuidadosamente. Así que por eso Renfrew se quedó. No para terminar un poema, ni siquiera por venganza, sino por Celeste. Sabía que ella había venido. Quizás le recordaba a Eloise. O quizás vio una oportunidad para redimir lo perdido. Y en cambio, dije, perdió la vida. Sí, dijo Poirot, pero su voz permanece, y a través de ella, Celeste aún podría encontrar la suya. Esa tarde, mientras la niebla volvía a levantarse del mar, Poirot entregó la transcripción completa del poema a un mensajero. Iría a la editorial Bernier, ahora bajo nueva dirección, y se publicaría como la última obra de Renfrew. ¿Crees que importará?, pregunté. ¿A alguien le importará? Poirot miró hacia el agua. Algunos lo harán, quienes lo recuerden, quienes lean con atención. Las palabras Hastings no siempre cambian el mundo, pero a veces cambian a una persona, y eso basta. Salimos de casa a la mañana siguiente. Madame Flavie nos despidió, con un agradecimiento tácito, pero presente en cada detalle de nuestra partida. Celeste nos observaba desde una ventana del piso superior, con el rostro ilegible en el cristal empañado. Mientras el tren se alejaba de la estación, Poirot se recostó en su asiento y se ajustó los puños. No fue un crimen impulsivo, dijo en voz baja. Fue un crimen de preservación. Madame Tremaine no mató por odio, sino por miedo. Miedo a que una sola verdad, una vez dicha, pudiera destruir toda una vida cuidadosamente construida. ¿Y Renfrew? Poirot asintió solemnemente. Estaba dispuesto a morir, Hastings, pero no sin antes decir la verdad. Y por eso lo consiguió. Afuera el paisaje se difuminaba entre el verde y el gris. Detrás de nosotros, el mar se perdía de vista. Antes que nosotros, la justicia siguió adelante. El tren nos llevaba a paso firme hacia el norte a través de la tranquila campiña, con el ritmo de las ruedas sobre los raíles relajante, pero extrañamente soso, tras lo que habíamos dejado atrás. Me senté frente a Poirot, quien había cerrado los ojos, no para dormir, sino para contemplar, con la cabeza ligeramente ladeada y las yemas de los dedos juntas, como siempre que su mente se dirigía hacia el interior. No había hablado desde que el tren partió de Saint-Genès-sur-Mer, y yo había aprendido lo suficiente con los años como para dejar que el silencio se extendiera hasta que él decidiera romperlo. Cuando por fin lo hizo, su voz sonó pensativa, incluso baja. Es curioso, Hastings, con qué frecuencia el asesinato no nace del odio, sino de algo más frío, el miedo a ser descubierto, la necesidad de preservar una ilusión. Uno se dice a sí mismo que una reputación vale más que una vida.
Asentí lentamente. Tremaine creía que su reputación era su legado. Poirot abrió los ojos. Justo así. Destruyó a Renfrew no porque lo odiara, sino porque le recordaba al mundo que ella ya había destruido antes. Eloise Marchand fue la primera. Pero Hastings, ¿y si no fue la última? Me incliné hacia adelante. ¿No crees que esto termina con Nicholas? Poirot me sostuvo la mirada. Hay un cabo suelto, amigo. Una inconsistencia que todavía me preocupa. Metió la mano en el bolsillo y sacó una página doblada de su cuaderno, que reconocí al instante como su propia transcripción del poema de Nicholas. Tocó la última estrofa. Si he caído, entonces debes saber que fui empujado. El arte que ella colecciona es el arte que ha aplastado. Poirot frunció el ceño. Hay algo aquí. No solo una acusación, sino una prueba. Esta línea sugiere un patrón, que la influencia de Madame Tremaine, que una vez enalteció a los artistas, fue a menudo la mano que los extinguió. No dije nada. Esperé. Y sin embargo, continuó Poirot, ¿por qué dejar un poema tan específico y condenatorio en la casa donde vive el acusado? ¿Por qué confiárselo solo a una chica asustada y a una fiel ama de llaves? Renfrew no era un insensato. Quería ser escuchado. Lo vi entonces vagamente. ¿Crees que envió otra versión? Poirot asintió. Exactamente. Y la carta, el diario, el poema, todos formaban parte de un acto final. Pero hay más. Recuperó la fotografía que Madame Flavie había encontrado. La imagen de Nicholas y la joven con la etiqueta para NRDV. Es esta, Hastings. Supusimos que Vi era Violette Tremaine, pero Violette no fotografió a las personas que arruinó. Las borró. Entonces, ¿quién es B? Una voz detrás de nosotros nos interrumpió. Disculpe. Dijo en un tono tranquilo con acento francés. Una mujer de unos 50 años se inclinó ligeramente hacia el pasillo desde el compartimento contiguo. ¿Pero dijo Nicholas Renfrew? Poirot arqueó las cejas con interés. Sí, señora. Entró en nuestro compartimento sin invitación, aunque sin descortesía. Llevaba un abrigo verde oscuro, su rostro pálido e inteligente, y las arrugas en sus ojos, no por la edad, sino por la emoción, a menudo contenidas. Disculpe la intromisión. Reconocí el nombre. Fui amigo suyo. Entonces, por favor, dijo Poirot señalando el asiento junto a mí, acompáñenos, Hércules Poirot. Y este es mi compañero, el capitán Hastings. Ella se sentó delicadamente, con los ojos todavía fijos en la fotografía que Poirot había dejado sobre la mesa. Conocí a Nicholas, dijo en voz baja. Hace años. Por aquel entonces yo era editora en Lyon. Envió un pequeño texto a una revista de poesía que yo dirigía, bajo seudónimo, claro. Era tímido por aquel entonces. Fue antes de publicar oficialmente. Poirot la estudió a la cara. ¿Y ustedes? Valérie Durand. Me volví hacia Poirot. Sus ojos brillaron. ¿Tú es de la fotografía? Ella asintió con una leve sonrisa en los labios. Sí. Le di esa foto como despedida. Éramos no románticos, pero muy cercanos. Confiaba en mí. Poirot se inclinó hacia adelante. Madame Durand, disculpe mi urgencia, pero debo preguntarle. ¿Le envió Nicholas algo recientemente? ¿Un poema, una carta, algo con fecha de entrega específica? Dudó un momento, y luego metió la mano en su bolso. Recibí esto ayer. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Pensé que quizá era un error. Le entregó un sobre sellado. Poirot lo abrió con sumo cuidado. Dentro había una sola hoja de papel doblada en 3, el mismo poema, idéntico a la versión oculta en el atlas. Debajo de la última estrofa había una breve nota escrita a mano por Renfrew Valerie. Si algo me pasa, que esta sea mi voz. Publíquenla si pueden, o al menos que no se pierda. Me conociste cuando aún creía en las palabras. Espero que aún lo hagas. R. Poirot sostuvo el papel con reverencia. Entonces sí planeó esto. Esparció la verdad, como migas de pan. Una a la casa,
otra a la mujer en la que confiaba, otra en su diario. La carta dirigida a mí nunca tuvo la intención de resolver un enigma. Su intención era cimentar la pista. Valérie nos miró. ¿Le ha pasado algo? Poirot sostuvo su mirada. Está muerto. Fue asesinado. Y gracias a usted, señora, su voz se oirá mucho más allá de los muros de esa casa. Bajó la mirada y guardó silencio un largo rato. Entonces me encargaré de publicarlo. No por fama, por cerrar el caso. Poirot asintió. Un último acto de redención para él y quizá para otros. El tren aminoró la marcha al acercarnos a París. Poirot guardó la carta con cuidado. Creo, dijo en voz baja, que esta historia no se trata solo de un asesinato. Se trata de un legado, de lo que dejamos atrás y de quién decide recordarnos. El silbato sonó suavemente al entrar en la estación. La gente bullía afuera, sin percatarse de que en un tranquilo rincón del tren, la justicia había extendido su alcance una vez más, no con esposas, sino con la verdad plasmada en tinta. Poirot se levantó, se ajustó los puños y le ofreció el brazo a Valérie. «Venga, señora, la siguiente parte de la historia de Nicolas Renfrew comienza con usted». El cielo parisino estaba nublado cuando subimos al andén de la Gare de Lyon. La luz, difusa y suave, proyectaba el mundo en los tonos apagados de las fotografías antiguas. Valérie Durand caminaba a nuestro lado en silencio, con las manos enguantadas alrededor de la correa de su bolso, donde ahora reposaba la última copia del poema de Nicolas Renfrew. No había rastro de triunfo en sus pasos, solo solemnidad, y quizás la cautelosa carga de haber sido elegida por un hombre cuyo último acto fue tanto personal como público. Poirot paró un taxi con su habitual brevedad, y mientras recorríamos los tranquilos bulevares de la orilla izquierda, noté que no estaba contemplando la ciudad, sino reflexionando sobre sí mismo. Tenía la mirada ligeramente baja, no cerrada, sino distante. Su mente seguía dándole vueltas a una pequeña y persistente figura en los engranajes de la caja que aún no había encajado. Valérie rompió el silencio. Hay un impresor de confianza en la calle Jacob. Independiente, discreto. Haré que lo componga exactamente como lo escribió, sin correcciones. Sin comentarios, Poirot asintió. Eso es lo que él habría querido. ¿Y tú? Preguntó en voz baja. ¿Estás contento ahora que se ha descubierto la verdad? No respondió de inmediato. Luego, frunciendo levemente el ceño, respondió. La verdad ha sido revelada, señora, pero si ha sido comprendida, eso está por verse. Al llegar a la editorial, un edificio estrecho de madera oscura como la lluvia y un letrero con letras doradas descolorido por el paso del tiempo, esperamos a que Valérie desapareciera en el interior, manuscrito en mano. Poirot permaneció en la calle, con la mirada fija en las ventanas de arriba, las nubes grises reflejándose en los cristales como humo. Sentí que la presión volvía a crecer en él, esa inquietud que siempre significaba que algo aún no se había resuelto en su mente. Por fin, cuando estuvimos solos de nuevo, se volvió hacia mí bruscamente. «Hastings, ¿recuerdas lo que dije en el jardín? ¿Que algo seguía sin cuadrar?» Sobre el motivo, sí. Pero no lo explicaba la carta a Valérie. Planeaba que el poema sobreviviera en más de un lugar. Sí, precisamente. Y eso es lo que me preocupa. Poirot echó a andar rápido, con paso pausado. Renfrew planeó que su poema llegara a Valérie. Se aseguró de que me avisaran de su muerte. Incluso dejó el diario escondido en el escritorio. Sabía que no estaba a salvo, y aún así se quedó. Pero dijimos que era por Celeste, porque era prima de Eloise, porque sentía cierta lealtad. Poirot se detuvo bruscamente y se giró hacia mí. ¿Pero por qué vino a la villa? Hastings, creo, afirmó que fue casualidad, que buscaba respuestas, pero no fue casualidad. Vino con un propósito. Lo vi en sus ojos. ¿Crees que ella sabía lo que planeaba Nicolás? Creo que sabía más de lo que admitió, quizás incluso más de lo que pretendía ocultar.
Hay una posibilidad, amigo, una que no nos atrevimos a considerar antes. Él dudó. ¿Qué pasaría? Dijo lentamente. Renfrew no fuera la única persona en escribir una última carta. Parpadeé. ¿Te refieres a Celeste? Poirot asintió. Quizás le haya escrito a otra persona, a un confidente, a un familiar. Quizás incluso a un periodista. Tenía miedo, sí, pero también estaba enojada. Y la ira, cuando se reprime, no se disipa. Redirecciona. Regresamos a nuestro modesto hotel cerca de los jardines de Luxemburgo. Poirot pidió inmediatamente pluma y papel para telegramas, y en menos de una hora se envió un mensaje a Scotland Yard, concretamente al inspector Breval, quien había supervisado la investigación oficial sobre la muerte de Renfrew el año anterior. Poirot solicitó una copia de toda la correspondencia conocida entre Nicholas y cualquier persona durante las semanas previas a su caída. Y lo más importante, pidió cualquier registro de cartas recibidas en la villa durante ese mismo período. La respuesta llegó por correo urgente la tarde siguiente, en un sobre grueso. Poirot lo leyó en silencio, mientras una lenta sonrisa se iba dibujando al llegar a la última página. «Aquí tienes», dijo, dejando el papel delante de mí. Un sobre dirigido a Madeja Celeste Laurent, entregado en la villa 2 días antes de la muerte de Renfrew, enviado desde una dirección en París. ¿Y el remitente? Recorrí la fila con la mirada. «Et Marchand», me recosté. «Pero eso es imposible». Para entonces Eloise ya se había ido. Poirot tocó la página. ¿O alguien quería que Nicholas creyera que no lo era? Se puso de pie. «Hastings, volvemos a Saint-Genès-sur-Mer». Lo miré fijamente. ¿Ahora? ¿Por qué? Porque creo que Celeste mintió sobre algo mucho más fundamental que su identidad o su silencio. Creo que mintió sobre Eloise. Y si estoy en lo cierto, la verdad podría cambiar todo lo que creíamos sobre los últimos días de Renfrew. Llegamos 2 días después. La villa permanecía tranquila y azotada por el viento. El jardín más descuidado que cuando lo dejamos. Y el ambiente parecía menos hogareño que el de un lugar que había sobrevivido a su historia. Madame Flavie, aunque sorprendida por nuestro regreso, nos recibió con un ligero alivio. Mademoiselle Celeste se fue ayer. Dijo que volvía a Lyon, pero creo que estaba huyendo. Poirot solo hizo una pregunta. ¿Podemos ver su habitación? Madame Flavie dudó y luego asintió levemente. Buscamos con cuidado metódicamente. Cajones, armarios debajo del colchón. Fue Poirot quien, por fin, encontró lo que necesitábamos. Una delgada libreta escondida en el forro de una vieja maleta. Dentro, esparcidas con tinta irregular y letra errática, había notas, fragmentos de pensamiento, frases subrayadas repetidamente, y un nombre, circulado varias veces: Eloise, viva. Llegó la carta. Poirot lo leyó con los ojos entornados. Luego cerró el cuaderno y exhaló. Ella lo sabía, dijo, o al menos lo creía. Alguien, quizás Valérie, quizás otro aliado, envió una carta en nombre de Eloise. Llegó a la villa. Llegó a Celeste. Quizás incluso a Nicholas, y esa carta lo destrozó todo. Se giró lentamente, su voz ahora baja y segura. Hastings, esto no fue un suicidio orquestado como asesinato. Fue un asesinato orquestado para que pareciera venganza. Alguien manipuló el acto final. ¿Y el poema? Real, pero conveniente. Proporcionó un motivo. Hizo que Madame Tremaine pareciera culpable, y era culpable de muchas cosas. Pero quizá no de la caída final de Renfrew. La niebla volvió a entrar, enroscándose en los senderos del jardín. Parecía que el caso no se había cerrado del todo. Poirot se ajustó los puños. Su expresión ahora era ilegible. «Nos equivocamos», dijo en voz baja. «Esto no fue solo la muerte de un poeta. Fue la reescritura de su final». La habitación estaba en silencio, sumida en el silencio que precede a una revelación. Poirot se encontraba de nuevo en el salón de la Maison de Rocheblanche, no como quien busca respuestas,
sino como quien las proporciona. Frente a él, sentada y pálida, estaba Celeste Laurent, con su abrigo de viaje aún abotonado y las manos enguantadas firmemente entrelazadas sobre el regazo. No esperaba que regresáramos, y mucho menos que Poirot la llamara desde Lyon con una solicitud especial, bajo la amable excusa de aclarar los últimos detalles. Pero Poirot no necesitaba más aclaraciones, solo por la verdad. Me quedé cerca con el cuaderno en la mano, observando su rostro. No era endurecido ni astuto. Estaba exhausto, como alguien que finalmente había llegado al borde de un largo engaño y ya no sabía cómo seguir adelante. Poirot empezó suavemente, con voz tranquila como el agua. «Mademoiselle Laurent», dijo, «creíamos que la muerte de Nicolas Renfrew fue un acto de pánico, un ataque desesperado de Madame Tremaine, que él la confrontó con el poema y que ella lo golpeó por miedo». Celeste no dijo nada. Su mirada se dirigió hacia la puerta. «Pero ahora», continuó Poirot, «sabemos algo más. Que una carta llegó a la villa 2 días antes de su muerte. Una carta dirigida a usted, firmada por E. Marchant. Una carta que no debería haber existido». Sus labios se separaron apenas. Poirot insistió. Eloise Marchant, según creía el mundo, había desaparecido. Su nombre había sido enterrado. Su reputación desmantelada por la misma mujer a la que Nicolas buscaba condenar. Pero esa carta, inventada o no, reavivó el pasado. Y creo que no fue enviada para consolar, ni siquiera para advertir. Hizo una pausa. Era un cebo. Los dedos de Celeste se apretaron visiblemente. El tono de Poirot cambió levemente. «Verá, mademoiselle, el plan era simple. Nicolas siempre planeó publicar el poema. Pero con él desataría una tormenta que podría dañar no solo a sus enemigos, sino a todos sus allegados, incluyéndola a usted. A usted, que se esforzó tanto por escapar de la sombra del nombre de Eloísa. A usted, que vino aquí no solo en busca de justicia, sino también de escape». Ahora lo miraba fijamente. No había desafío en su mirada, solo el temblor de algo que se desmoronaba. Poirot continuó despiadado ahora, pero con amabilidad. El poema era más que una acusación. Era un fuego, y sabías que lo consumiría todo. Así que lo convertiste, lo usaste. Él se acercó más. Dejaste una copia de la carta donde Nicolas la encontrara. Le hiciste creer que Eloísa había sobrevivido. Le dejaste perder el control, y luego, cuando llegó el momento, guiaste los acontecimientos con tanto cuidado, tanta precisión. Sabías que buscaría a Madame Tremaine, sabías que la llevaría al senador, que la confrontaría con sus versos. Y lo seguiste. Como ya hiciste antes, ella se estremeció, el movimiento fue involuntario. Pero esta vez, dijo Poirot en voz baja, no solo presenciaste, lo empujaste. No con furia, ni siquiera con odio, sino porque creías que era la única manera de acabar con el ruido, con la vergüenza, con el caos. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Ella no se movió para limpiarla. «Tú escribiste la carta», dijo Poirot. «Falsificaste la firma, lo pusiste en apuros, sabiendo a dónde lo llevaría. Y después permitiste que Madame Tremaine se convirtiera en el chivo expiatorio. Porque en realidad ella había destruido a Eloise. Simplemente terminaste la frase. Hubo un largo silencio. Entonces finalmente ella habló. Iba a arrasarlo todo», susurró. «No solo a ella, a todos». No le quedaba nada. Intenté convencerlo y lo conseguí. Pero en cuanto leyó esa carta, volvió a creer. Pensó que Eloísa había regresado. Se volvió, desquiciado. Su voz se quebró. «Me quedé allí parada», dijo. «Los vi discutir. Lo vi gritarle. Y cuando intentó irse, él la agarró de la muñeca. Y pensé, esto nunca terminará». Di un paso adelante. Le toqué el hombro. Cerró los ojos. Se tambaleó, me miró. Y luego retrocedió. La voz de Poirot era baja. «Pero no gritaste, no lo detuviste, lo dejaste caer.
Celeste asintió con lágrimas en los ojos. Ya estaba roto, todo. Pensé, si se ha ido, tal vez la historia pueda terminar. Poirot guardó silencio un momento. Luego dijo, «Usted no es una asesina, mademoiselle, pero dejó que un hombre se precipitara por la cornisa creyendo que solo le quedaban fantasmas». Ella inclinó la cabeza. «Hablaré con las autoridades», dijo Poirot. «Ellas determinarán cuánto de esto fue intencional y cuánto miedo». Celeste no se resistió cuando se la llevaron. No protestó ni suplicó. Quizás comprendió en ese momento que el silencio no es lo mismo que la inocencia y que la pasividad, cuando es deliberada, se convierte en una forma de violencia. Más tarde, al encontrarnos de nuevo al borde del acantilado donde había caído Nicolas Renfrew, el cielo se abrió con una tenue luz solar. El mar abajo se agitaba suavemente, indiferente a la tragedia que había presenciado. Poirot miró hacia abajo, hacia las olas. «Escribió para ser recordado», dijo, «y ahora lo será». «¿Y los demás?», pregunté. «Vivirán con sus decisiones». Madame Tremaine deshonrada, el nombre de Bernier menospreciado. Celeste. Bueno, cargará con el peso de lo que hizo. Y de lo que no hizo. Nos quedamos allí un momento más, dejando que el viento se moviera a nuestro alrededor. Entonces, Poirot se giró y se ajustó el sombrero con su habitual cuidado meticuloso. «Está hecho», dijo. «No es limpio, no es perfecto, pero la verdad, Hastings, la verdad rara vez es pulcra». Hizo una pausa. «Pero aún así vale la pena buscarlo». Caminamos de vuelta a la villa, con sus ventanas parpadeando bajo la luz de la mañana, el jardín, descuidado y suspirando con el pasado. Y detrás de nosotros, el mar seguía su curso eterno, impasible, y finalmente quizá en paz.